Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Sí, el título de la enseñanza es Sonidos de Libertad. Ahí lo tenemos, Sonidos de Libertad. Y vamos a hablar esto desde lo que es la música. La música. La música fue un regalo que Dios dio a la humanidad. Eso fue un regalo de Dios. Pero como todo lo que Dios da, llegan a ser plagiado por las tinieblas y usado con fines corruptos, pues la música no es la excepción. No es la excepción. Eso ha pasado. La música provoca en el ser humano un sinnúmero de emociones y nosotros sabemos que las emociones conducen a acciones. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, la música tiene el poder para moldear el alma de las personas. Hoy vamos a irlo viendo. Pero la música tiene el poder para moldear el alma de las personas, de tal manera que las personas llegan a parecerse mucho a la clase de música que escuchan. Eso llega a pasar así. O sea, la música no solamente no es algo simple. La música realmente tiene un impacto muy fuerte en el ser humano. La música moldea tanto al ser humano que usted puede saber en algunos casos qué clase de música la persona escucha viendo la manera como viste la persona. ¿Sí les ha pasado o no? Se llegan a identificar. No son todas las veces, pero llega a pasar. La música fue introducida en la tierra, pero la música ya existía en el cielo. Ya existía. Y quiero mostrarles acá, en Job capítulo 38, verso 6. Como tengo muchos versos, acá vamos a aprovechar la pantalla. Job 38, 6, para mostrar que la música ya estaba antes de la creación de la tierra. Dice, Job está hablando acerca de la creación. Y dice, ¿qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana, como dicen, cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Esto está hablando de antes de la creación de la tierra. Y dice que allí las estrellas de la mañana o las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría antes de la creación. Ahora, en la consumación de los tiempos, la música va a prevalecer. Es decir, cuando el tiempo de la humanidad termine, la música va a seguir. Miren Apocalipsis 5:8, acá lo tenemos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué hacían? Cantaban un nuevo cántico. Esto está haciendo referencia a la iglesia cuando es llevada en Apocalipsis 5. Y dice que cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus hechos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, acá lo primero es, la música es de Dios, no es un invento del hombre. La música no fue algo que el hombre se inventó para entretenerse. La música fue algo que Dios dio, es un regalo que Dios dio. Pero es un regalo que por causa de la rebelión en el cielo y de la rebelión del hombre en la tierra, fue un regalo que fue pervertido. Fue usado con fines que no correspondían. Y aquí estamos mirando por la Biblia que la música estaba antes de la creación y la música va a prevalecer cuando la humanidad, el tiempo de la humanidad termine. Entonces la música es antes y después de la humanidad. Eso para mostrar que la música tiene que ver es con el Señor, no con el hombre. Para mostrar eso. Ahora, la música, tres razones que abarcan pues muchas más cosas,
pero 3 razones por las cuales la música fue dada por Dios. Primero, acá lo van a ver, para expresar alabanza y adoración. Ahí lo ven. Segundo, para celebrar ocasiones especiales. Y tercero, para crear un ambiente de paz y armonía. Esto fue el diseño de Dios cuando le dio ese regalo a la humanidad, para que el hombre expresara alabanza y adoración. Hago aquí aclaración. Algunos todavía tienen la tendencia, el pensamiento, acerca de que cuando estamos cantando, eso es lo que es adoración. Cuando nosotros cantamos, eso es una expresión de adoración, pero la adoración es mucho más que los cantos, muchísimo más que los cantos. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Pero la música fue dada para expresar alabanza y adoración. ¿Son elementos de la expresión en alabanza y adoración? Está bien. De hecho, la Biblia dice en Efesios 1 que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su bendita gracia. Lo segundo, la música fue dada para celebrar ocasiones especiales. Lo vamos a ver ahora desde la Biblia. Y tercero, la música fue dada para crear un ambiente de paz y de armonía. Esa fue la idea de Dios con la música para la humanidad. Eso fue la idea. Pero nosotros sabemos que la gran mayoría de música en esta tierra no tiene nada que ver con eso. O por lo menos es así, se celebran ocasiones especiales, pero aquí eran ocasiones especiales en relación al Señor. Ya vamos a mirar. Entonces, la primera referencia en la Biblia acerca de un pueblo cantando y haciendo música y cantando está en Éxodo capítulo 15. Ya lo vamos a mirar. Y esa referencia aparece después de que Israel fue liberada de Egipto, cuando el mar estaban atrás. Por un lado estaba el mar, por el otro lado estaba el ejército de Faraón y estaban encerrados, y el Señor abrió el mar rojo y ellos pasaron. Después de que pasaron al otro lado y que las aguas se cerraron y se ahogó el ejército de Faraón, todos sus caballos, y allí murieron, ellos cantaron. Esa es la referencia que hay en la Biblia, la primer referencia que hay en la Biblia de un pueblo cantando. Esto es importantísimo. Siempre que nosotros vemos la Biblia, cuando uno quiere estudiar de una manera concienzuda y seria la Biblia, uno necesita mirar las primeras referencias de las cosas que la Biblia dice. Y en este caso la primera referencia acerca de la música y del cantar es Éxodo capítulo 15, verso 1, y esta, recordemos, tiene que ver cuando ellos fueron liberados de Egipto y todo el ejército de Faraón murió. Dice en Éxodo 15:1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel. Moisés cantó y todo el pueblo. Recordemos que más o menos era una gran cantidad de personas. Eran aproximadamente 2 millones, 2,5 millones. Algunos dice que fueron 2,5 millones de personas que fueron sacadas de Egipto y que fueron llevadas por el Señor atravesando el Mar Rojo. Una gran cantidad de gente. Y cuando ellos vieron las maravillas del Señor, cuando vieron que fueron librados de Faraón y que ya Faraón había muerto y todo su ejército, ellos cantaron por la libertad. Cantaron. ¿Se acuerdan la segunda razón? La segunda razón tenía que ver con celebrar ocasiones especiales, pero en relación al Señor. Y ellos cantaron, celebraron al Señor. Y dice que cantaron este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, la música tenía como centro al Señor y sus obras. Ese fue el plan de Dios. El Señor y sus obras, hacer música donde se exaltara al Señor y se exaltaran sus obras. Miren, el libro de los Salmos, a veces lo leemos, pero a veces se nos olvida que los Salmos son canciones. Los Salmos son canciones. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos?
150, ¿cierto? Son 150 canciones. Nosotros obviamente no tenemos la melodía, pero usted y yo sabemos que son canciones. 150 canciones. Miren esto, que pocas veces se piensa. Es el libro con más capítulos de toda la Biblia. Y por mucho. Por mucho. 150 canciones. Piensen eso. ¿Será que al Señor le interesa la música? 150 canciones, los salmos son dirigidos al Señor. ¿Será que es importante para el Señor la música? En la Biblia, el libro más extenso es un libro de canciones. Es un libro de música, de letra, dedicada al Señor. Desde ahí, ya la Biblia nos está diciendo que la música es supremamente importante en la vida de los que son hijos de Dios. Pero que tiene un diseño dado por Dios. Expresar alabanza y adoración, celebrar ocasiones especiales y crear o provocar o generar un ambiente de armonía y de paz. La segunda referencia, ya hablamos de la primera referencia que aparece un pueblo cantando. Hay una referencia por allá en Génesis 4, solo lo menciono, que habla no de un pueblo cantando, sino que habla como del padre de los arpistas, que se llamaba Jubal. Pero la primera referencia a un pueblo cantando es Éxodo 15:1. La segunda referencia también está en Éxodo. También es un pueblo cantando. Y también es el mismo pueblo de Israel. Pero ahora vamos a mirar. Han pasado unos días y ellos están atravesando el desierto. Moisés sube al monte Sinaí y allí el Señor le está dando los mandamientos. 40 días, 40 noches y se está tardando, al pensar del pueblo, se está demorando mucho Moisés y tal vez se murió el viejito por allá. Y están allí. Y a ellos se les ocurre una idea, y es de fabricar un ídolo. Y empiezan a danzar y a celebrar y a cantar alrededor del ídolo. Cuando Moisés y Josué, que lo había acompañado Josué, van descendiendo del monte y se van acercando al campamento, empiezan a escuchar ruido. Vamos a leer. Éxodo 32, versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Lo que pensó Josué, se agarraron unos contra otros y están peleando ahí entre ellos. Y él respondió, Moisés le dice: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. ¿Voz de qué? De cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, ¿y qué más? Y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Pregaba Moisés. Pero yo quiero que miren eso. La primera referencia es un pueblo que adora al Señor y lo exalta con cantos porque fueron liberados. La segunda referencia, el mismo pueblo, es un pueblo que está cantando alrededor de un ídolo, pensando que ese ídolo es el que los va a guardar y los va a proteger. El asunto es que la Biblia misma nos enseña que un pueblo, el pueblo del Señor, puede con la misma boca adorar a Dios o con la misma boca adorar un ídolo. Ahí pasó, y no habían pasado muchos días. Y puede llegar a eso, personas. Y ese es un problema que se ha convertido en algo muy común hoy en día en la iglesia. Porque en la iglesia
hay personas que tienen claro, la gente más madura, las personas más profundas con el Señor, tienen claro que la música es para adorar y exaltar al Señor. Pero hay personas dentro de la iglesia, y aquí sé que hay personas que tienen ese problema, que así como con su boca bendicen y alaban al Señor, también escuchan música y cantan canciones que son terribles y totalmente opuestas a lo que es su identidad y a lo que es o a lo que representan en el Señor. Eso sigue pasando totalmente. Entonces, hay personas, una misma persona puede estar en un momento adorando al Señor y luego en otro momento adorando ídolos. Eso fue lo que pasó. Un pueblo que en ocasiones canta a Dios y en ocasiones canta a los ídolos. ¿Será que eso es familiar o no? Muy familiar. Santiago dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, eso no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Lo que está diciendo Santiago, eso no debería pasar. Sin embargo, sucede en medio de la iglesia. Esto obviamente, como toda enseñanza, yo lo que estoy es colocando cimientos sólidos desde la palabra, para que aquellos que tal vez nunca han sido enseñados y tienen ese problema, ya puedan verlo de una manera más clara, y aquellos que aún sabiéndolo lo siguen a hacer, de aquí en adelante tengan una mayor conciencia cuando presten sus oídos para escuchar esa clase de música que lo que hace es llevarlos y conducirlos a cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. Entonces, hay creyentes o supuestos creyentes, porque pues eso lo sabe solamente es el Señor, que encuentran muy fácil someterse o crear ambientes donde se exaltan los ídolos. Y no es coincidencia que a los cantantes famosos de esta tierra se les llame ídolos. No es coincidencia. Los ídolos hoy en día ya no son tanto de barro o de yeso o de madera. Los ídolos hoy en día, más que todo, son de carne humana y en muchas ocasiones de carne animal. Miren, la música fue dada para cantar las maravillas de Dios, para celebrar la libertad y para provocar un ambiente de paz. Tener problemas con la elección de la música que se escucha es un problema de no entender la naturaleza y la identidad de hijo de Dios. O sea, cuando una persona que se llama creyente y ya lleva algún tiempo en la iglesia y ha recibido enseñanza, y esa persona tiene problemas con elegir la música que escucha y hace revoltijillos con la música que escucha, eso es un problema de no entender la naturaleza y la identidad de hijo. Porque cuando se tiene clara la naturaleza de la que hemos sido hechos partícipes y la identidad de hijo, uno sencillamente dice, esto ya no es para mí. Le puede gustar al alma y a la carne, pero esto ya no es para mí. Pero cuando hay problemas en la identidad, entonces se consume todo. Es de acuerdo al sentimentalismo, de acuerdo a la atracción, de acuerdo a lo que al alma a la carne le agrada. La gente sin Cristo halla muy disfrutable la música común o ordinaria, lo que llamamos música mundana. ¿Por qué hallan disfrutable esa música? Porque esa música es coherente con el estado de su alma. ¿Por qué la gente se identifica con la música tanto? La música fue algo dado por el Señor, para el hombre, pero el hombre lo pervirtió. ¿Y por qué hay tantas canciones de tantas cosas? Porque la música llega a tocar tanto a las personas, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, porque la música en todas sus formas
es coherente a los estados del alma de las personas. O sea, las personas se identifican con ello. Ahora, el asunto es que aunque disfrutan esas melodías y las letras, a menudo son conducidos a estados de euforia, de locura. Los lleva a hacer cosas indebidas. Otro tipo de música puede sumir a las personas en depresión y autolástima. Los vuelve, hay música, usted sabe que hay música que vuelve a las personas resentidos sociales, pelean con todo el mundo. Hay otra clase de música que torna a las personas lascivos y lujuriosos, o los estimula a algún vicio particular y a toda forma de degradación. La gente sin el Señor se estimula por los ritmos de las canciones, porque le llama la atención cierto cantante, pero poco o nada ponen atención a la letra de lo que canta. La música tiene el poder para moldear el pensamiento. Cuando una persona se expone a ciertos mensajes acompañados de una melodía pegajosa o llamativa, las personas terminan pensando lo mismo que la canción dice, sin darse cuenta, pero terminan pensando y viviendo de esa misma manera. Dime qué clase de música escuchas y te diré quién eres. Se podría decir, la música fue un elemento de adoración desde el comienzo, desde que Dios la creó, fue un elemento de adoración. Pero en la rebelión de Satanás y en la caída del hombre en el Edén, la música llegó a ser un elemento para la exaltación del hombre en todos sus aspectos. Por eso es que nosotros encontramos música que habla de todos los sentimientos humanos, ¿o no? ¿Cierto? De todos los sentimientos humanos. Pero también se habla de todas las perversiones humanas. A eso llegó la música, de todos los sentimientos humanos, pero a todas las perversiones humanas. La música habla de codicia, la música habla de abandono, la música habla de melancolía, de tristeza, habla de ira, de maltrato, habla de sexo desordenado, habla de violencia. Se escucha música de todo eso. Uno de los grandes imperios que Satanás ha logrado tener en este mundo es precisamente la música. Es uno de los grandes imperios. Imagínese usted, solamente imagínese, que en el mundo no existiera la música que no glorifica a Dios. Y usted se daría cuenta que las opciones que habría serían muy pocas. Es muchísima más la música que deshonra al Señor que la música que lo honra a Él en verdad. Incluso mucha música que se llama cristiana, tiene el rótulo de cristiana, no tiene mucho de cristiana. Pero miren que Apocalipsis habla, en Apocalipsis 17 y 18, que por ahí han estado las semillas, habla acerca de cómo Dios va a destruir el gobierno humano, cómo lo va a destruir. Y en medio de eso, en el 18, 21 y 22, habla de eso. Dice, un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y dice, y voz de artistas, y de músicos, y de flautistas, y de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. La Biblia describe claramente que va a llegar un momento en que ese imperio de música que ha levantado Satanás va a ser destruido. Dice, no se va a oír voz de arpistas, ni de músicos, ni de flautistas, ni de trompeteros. No se va a oír. La única música que va a prevalecer para siempre es la música que exalta al Señor. Es la única música que va a prevalecer. Pero todos los inventos del hombre y uno de los imperios grandes que Satanás tiene en este mundo y con el cual tiene atado a una cantidad, millones y millones de personas, es la música. Es uno de los imperios más grandes, de los que produce más dinero y de los que a la gente
la envuelve más en una cantidad de sentimientos y de situaciones como hemos visto. Algunos pueden decir, pero es que hay música bonita, hay música bonita. El asunto es que quien no diferencia o no tiene claro que la música y el canto son para exaltar, para celebrar a Dios y para provocar ambientes de paz en Él, tampoco van a tener discernimiento para saber qué clase de música es buena o no es buena. O sea, cuando la gente no tiene claro eso, que la música fue dada por Él para exaltarlo, para provocar un ambiente de paz, para celebrar ocasiones especiales, cuando no se tiene eso claro, no se tiene discernimiento y la persona puede consumir cualquier cosa. Les voy a hablar en este tiempo que queda de algunos elementos que son necesarios considerar en cuanto a la música. Esto nos va a ayudar a todos. Son unos filtros, ahora que se habla tanto de los filtros, pero para nosotros poder entender la música que nosotros escuchamos, hay varios elementos, voy a mencionar 3. Primero, la fuente. El segundo elemento, el propósito. Y el tercero, el contenido. Fuente, propósito y contenido. Estos 3 elementos son necesarios considerar para nosotros saber qué es lo que nosotros estamos escuchando. ¿A qué es lo que nosotros inclinamos el oído? Lo primero, hablando de la fuente de la música o la fuente de una determinada canción, lo primero que usted y yo deberíamos preguntarnos cuando escuchamos una canción es ¿quién compuso esa canción? La fuente. ¿Quién compuso esa canción? ¿Será que es importante saber quién es el que compone las canciones, la música? Supremamente importante. Porque la Biblia dice, ya lo leímos, Santiago dice, que de la misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Entonces, es importante saber la fuente. Es importante saber la fuente. ¿Quién compuso la canción que estamos oyendo? O esta canción que es tan llamativa, o de este ritmo tan pegajoso. Algunos dirán, pero si la canción habla de Dios, hay muchas canciones que hablan de Dios, pero son más del diablo que otra cosa. Y pueden mencionar a Dios. Y muchas canciones pueden mencionar a Jesús, pero no tienen nada de cristianos. Hay gente que todavía, cuando no ha madurado, piensan que cuando una canción menciona a Dios o menciona a Jesús, entonces esa persona que canta es cristiana. Hay personas que todavía tienen esa idea. Recordemos que cuando una persona menciona a Dios, usted no sabe de qué Dios está hablando. Porque Dios, solo hay un Dios con D mayúscula, pero hay muchísimos con D minúscula. Y cuando usted escucha que mencionan a Dios, usted no puede saber si es con mayúscula o con minúscula. No hay manera. La gente se crea muchos dioses, solo hay uno, verdadero. Pero la gente se crea muchos dioses. Si la fuente no es un creyente genuino y con un testimonio claro, puede estar hablando de cualquier Dios, así mencione a Dios o al Señor o a Jesús. Es importante saber la fuente de las canciones que uno escucha. Piense en eso, para pensar acerca de esto de la fuente. Si existiera en la Biblia un canto de Faraón, Faraón lo compuso, Faraón es de Egipto, lo compuso, suena chévere y habla de Dios. ¿Usted, si tuviera la oportunidad, cantaría ese canto que compuso Faraón? Yo creo que no. Ahora pensemos en un Judas Iscariote. Él compuso un canto y es un canto que habla de Jesús. ¿Usted lo cantaría? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si la fuente no es buena, el contenido y el propósito tampoco son buenos. Qué sencillo, ¿no? Yo creo que eso no es complicado uno llegar a entenderlo. Si la fuente no es buena, el contenido y el propósito tampoco es bueno.
Piensen los cantantes que son afines a este mundo. Ellos tienen una naturaleza caída. Por lo tanto, ellos en la procura de fama y de reconocimiento van a hacer canciones para atrapar la mayor cantidad de adeptos posibles. Esto algunos no lo saben, otros tal vez sí. Pero saben que cantantes cristianos que empezaron muy bien cantando canciones cristocéntricas, llenas de la palabra, después de que tuvieron un grado de fama, las disqueras famosas, no cristianas, los empezaban a contactar y les decían: venga, nosotros le producimos a usted sus canciones y todo eso. Les hacían grandes ofrecimientos, pero les ponían condiciones. Vea, para que la canción sea más llamativa, no hable tanto de Jesús, no hable tanto de la salvación, no hable tanto de la sangre de Cristo, no hable tanto de esto, porque es que suena muy religioso. No hable tanto de eso, más bien componga canciones que sean más digeribles para la mayor cantidad de gente posible. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que muchos cantantes que empezaron bien se dejaron seducir. Algunos hasta después de los años han reconocido y se han arrepentido. Otros todavía están allí. Por eso es que se les dice, se les enseña a la iglesia: no, pero es que ese cantante cantaba unas canciones muy bonitas, pero mire las nuevas producciones, no estoy diciendo de todos, mire las nuevas producciones, a ver qué tan cristocéntricas son, a ver qué tan llenas de la palabra son. Y la gente se acostumbra a consumir. Y hay otros pocos que sí se han mantenido en la línea, y gracias a Dios se han mantenido en la línea y no han entrado en todo ese ámbito comercial. Pero muchos creyentes que no son profundos en la palabra, que comen lo que les pongan en la boca, sencillamente dicen: no, pero es que lo cantaba un cristiano. ¿Cómo está la vida de ese cristiano? ¿Cómo es el testimonio de ese cristiano? Ni siquiera se dan cuenta. Y hay muchos de esos cantantes que abiertamente han dicho que así como Jesús salva, así puede salvar Mahoma, así puede salvar, Confucio o cualquiera de los otros. O hay otros que han dicho incluso: no, es que yo antes era católico, luego fui cristiano, pero ahora he decidido volverme nuevamente a los católicos. Nunca le amaneció, jamás. Nunca conocieron del Señor realmente. Y hay muchos que están allí. Pero imagínense, si eso pasa dentro de la iglesia, ahora imagínense con la gente que no conoce al Señor, y cuando usted se expone voluntariamente a escuchar canciones que son perversas, que son terribles, que los sumen en depresión, que los sumen en impulsos raros, que los sumen o en ira, que los sumen en enojo, que los sumen o que los impulsan a tener una vida desordenada en lo sexual, en lo emocional. ¿Dónde se llega con eso? Si usted está en un ambiente donde esa música está todo el tiempo, la música ordinaria, común, y si usted se expone voluntariamente a ese ambiente, a menudo usted se va a encontrar cantando barbaridades. Piénselo, porque yo sé que han estado allí. Y podemos todos estar expuestos. Pero si usted se expone voluntariamente a un ambiente donde esa música está, a menudo usted va a estar cantando barbaridades. Y cuando nosotros hemos abierto los ojos a la verdad y hemos madurado en la fe, llegamos a avergonzarnos de las cosas que antes cantábamos, de las cosas que antes nosotros a grito herido, como se decía, cantábamos. ¿Saben qué es lo increíble de eso? Que a mí me parece impresionante, que gente que antes no le daba vergüenza cantar cualquier barbaridad, cualquier tontería, mucha gente de ella, dentro de las congregaciones, no son capaces de levantar las manos y no son capaces de abrir la boca para cantarle al Señor. Pero antes sí le cantaban a los ídolos, y lo hacían con tal intención, con tal fuerza.
Gracias a Dios aquí no hay de esos. Pero eso pasa en muchos lugares. Cantaban a grito herido y en la iglesia son así. No tienen expresión, pero antes cantaban. No es que no puedan cantar. Pueden cantar, pero no cantan. Miren, la diferencia se marca cuando usted, en los espacios que usted sabe que puede provocar un ambiente de honra al Señor, usted decide hacerlo. Piense en eso. ¿Cuál es la música que usted escucha en casa? Cuando usted es el que tiene el control de hacerlo. Cuando usted es la autoridad en su casa. ¿Cuál es la música que se escucha en casa? Piense en eso. ¿Cuál es la música que usted escucha en su vehículo? Cuando usted es el que es autónomo y usted sabe qué es lo que escucha en su vehículo. No, es que yo cargo gente y entonces para que la gente esté bien. No, es su vehículo. La gente no se le va a bajar porque tiene una música que honra al Señor. ¿Cuál es el ambiente que usted genera en los espacios donde usted puede generar un ambiente? ¿Qué es lo que usted escucha? Si usted decide no hacerlo, no honrar al Señor con lo que oye, pues usted le está abriendo la puerta a una generación de sentimientos y deseos que van a estar muy lejos de la voluntad y propósito del Señor para su vida. Personas que se exponen a ese tipo de ambientes voluntariamente son personas que después no pueden orar, porque aquí no puede haber ningún mentiroso que diga que escuchando esa música le dan unas ganas de orar al Señor. Eso deprime, eso genera sentimientos lujuriosos, impulsa al adulterio, impulsa la inmoralidad, impulsa al enojo. No, es que me gusta solamente el ritmo, yo no miro la letra. Si la fuente es corrupta, lo demás está corrupto. ¿Qué es la música que se escucha en casa, en el vehículo? ¿A qué música usted se expone teniendo la posibilidad de no hacerlo? Yo sé que hay personas que por sus trabajos les toca aguantarse en espacios, les toca aguantarse en ciertos momentos, pero yo hablo de cuando usted tiene la posibilidad de hacerlo. Ya hablamos entonces, lo primero, la fuente; lo segundo, el propósito de las canciones. Cuando hablamos del propósito de las canciones, hacemos esta pregunta: ¿qué tenía en mente el autor cuando compuso la canción? ¿Qué era lo que el autor estaba pensando cuando compuso la canción? O esa pregunta: ¿a qué grupo de personas fue dirigida la canción? Toda composición lleva en sí la esencia del autor. Un escrito, una obra de arte, música, llevan en sí la esencia del autor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cualquier obra lleva en sí la obra del autor, de tal manera que la gente llega a parecerse a los ídolos que adora. La gente llega a ser fanática, la gente que llega a ser fanática de un artista o de algo, en el fondo lo que sienten es que eso lo representa. Si una persona es fanática de Shakira, es porque siente que Shakira lo representa. Si es fanático de Maluma, es porque Maluma lo representa. Pero eso es en realidad, sienten que eso lo representa, por eso se llaman fanáticos, seguidores. Salmo 135:15, para que miremos esto y lo tengamos en cuenta. Los ídolos de las naciones son plata y oro y obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Miren eso, la persona que tiene un ídolo termina pareciéndose a ese ídolo.
semejantes a ellos son los que en ellos confían. Una persona que es fanática de cierto artista, de cierto cantante, en el fondo se está pareciendo a él, y en el fondo lo que encuentran es que es un eco de su misma personalidad. Por eso cuando usted ve personas que son seguidoras de gente que es hueca, esa gente está hueca por dentro. Sienten que ellos lo representan, pero lo que están mostrando es el hueco que tienen por dentro. Hay quienes llegan, miren, a la tontería de tomar melodías mundanas conocidas, se llaman cristianos, pero llegan a esto, a este absurdo: tomar melodías mundanas conocidas y les cambian las letras por una que sea aceptada entre los cristianos. Eso es un Frankenstein musical, pedacito de aquí, pedacito de allá. Pero eso es un monstruo. O sea, eso es un monstruo. Ya está mal, ya es terrible que una persona que se llame cristiana, si es que quiere componer, pues si es que el Señor le dio eso, pues va a tener la habilidad para componer la música y la letra. Pero como algo es pegajoso, no, pongámosle esta musiquita y verá que eso todo el mundo la escucha. ¿Y saben qué es lo peor? Que es así. La gente hace conexiones con la melodía, y aunque tenga otra letra, está haciendo una conexión, es con una melodía. Hay una canción, y eso lo cantan en un ministerio que es muy reconocido, una iglesia muy reconocida aquí en Bogotá. Tomaron una canción que fue compuesta por una persona que nada que ver con el Señor, pero tomó un pasaje de la Biblia que habla de David y Betsabé, cuando David se acostó con Betsabé, y habla de esa situación, llevándola como a un éxtasis donde se exalta el pecado. Y tomaron esa canción, tomaron la melodía, le quitaron la letra y le montaron una letra que habla de Jesús para adorarlo, se la montaron encima. Y la gente allá cantando, y ni siquiera se da cuenta que la fuente es mala. Y luego la escuchan y dicen, porque la canción dice aleluya, así dice la canción, aleluya. Y la gente piensa, a veces en la iglesia, desafortunadamente, no aquí gracias a Dios, pero la gente es tan corta de entendimiento que piensan porque mencionan una palabra así, entonces tiene que ver con algo del Señor. Y se la tragan completica, y como la canción originalmente es en inglés, pues mucho más fácil de consumirla, de digerirla y de tragársela. Pero la fuente es mala. Si la fuente es mala, aunque se vista de seda, mala se queda. Toda canción tiene un propósito. Todas las canciones son creadas, hechas para estimular algo. Todas las canciones estimulan algo. Y necesitamos salir del pensamiento infantil, de creer que porque una canción nombre a Dios o a Jesús, entonces la persona es cristiana. Recordemos que en los últimos tiempos, cuando se presenten al Señor, muchos que supuestamente dijeron que servían al Señor, el Señor les va a decir, apártense de mí porque ya ustedes no los conocen. No se trata, iglesia, de que mencione al Señor, sino que realmente la fuente sea buena. El contenido, por último, el contenido de la canción. El contenido de la canción. Ya vimos entonces la fuente, el propósito y lo tercero, el contenido. El contenido de la canción. ¿Alguna vez usted se ha puesto a mirar detenidamente, palabra por palabra, lo que dice la canción que a usted le gusta cantar? No solamente las canciones cristianas, de hecho hoy en día hay que examinarlas muy bien, pero sobre todo esas canciones que usted tal vez en su vida pasada, que a usted le gustaban, ¿alguna vez se ha puesto a mirar letra por letra lo que la canción dice? Si no se analiza el contenido, se termina normalizando conductas, si no se analiza el contenido.
se termina normalizando conductas que usted en el sano juicio nunca aprobaría. Eso es lo que tienen las canciones. Eso es lo que tienen. Una melodía pegajosa hace que una persona cante y diga cosas que normalmente nunca aprobaría. Pero eso hace la música. La música tiene un poder impresionante sobre el ser humano. Pero cuando el ritmo de una canción atrapa a una persona, la persona puede llegar al punto donde no le importa lo que diga, así sea ridículo, obsceno, denigrante o detestable. Y lo repite. Y la persona ni siquiera se da cuenta que lo está repitiendo, que lo está diciendo. Voy a leerle solamente acá. Esta es una canción que socialmente es muy aceptada. Muy aceptada. Porque hay otras que acá no se pueden leer, ni yo sería capaz de leerlas, y tampoco estaría bien decirlas acá, de las canciones super vulgares que hay. Esta es una canción que es socialmente aceptada y de un artista que es muy reconocido. Mira, dice así: me gustas completita, tengo que confesarte. Nomás al saludarte me da el mal del amor. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo y lo que estoy pensando no se puede decir. Me gustas para todo, con todos los excesos. No más de imaginarme se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorba la gente. Verdad de Dios, que sí. Menciona a Dios. La canción cristiana, ¿no? Luego dice: lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, y mira, menciona el fruto prohibido que jamás comí, referencia al Edén. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Menciona a Dios, menciona el fruto, haciendo referencia al huerto, menciona al cielo. Canción cristiana, ¿no? Dice: al mismo cielo yo te haría subir, por alguien como tú, por Dios que dejo todo. Pareces un lucero nomás a sonreír. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorban los presentes. Verdad de Dios. Esa la conocen casi todos acá. Es socialmente aceptada. ¿Pero de qué está hablando la canción? Adulterio. Desear la mujer que no es la mujer. Y está hablando de obviamente más cosas allí, pero está estimulando ¿qué? El adulterio. Y es socialmente aceptada. ¿Esto sabe para qué lo hago? Porque algunos aquí tal vez todavía tienen problemas con la música así y no se han puesto nunca a mirar detenidamente el contenido de las canciones para que se asombren y en algunos casos se avergüencen de aquello que les ha gustado escuchar. Si usted es creyente y se expone voluntariamente a música hueca, eso le va a hacer un hoyo en el alma. Y por allí se van a escapar los deseos de adorar al Señor. Esta música lo que provoca es un vacío. La gente no va a tener más ganas de adorar y de exaltar al Señor después de escuchar canciones como esa que mencioné y las otras terribles. La música estimula, no se le olvide. La música estimula. La música que usted oye lo estimula a orar y adorar al Señor, o lo torna vacío, melancólico, o con una alegría donde se vuelve licencioso y permisivo. Piense qué sucede cuando usted escucha la música que escucha. ¿Qué puede esperar un creyente cuando se expone voluntariamente a un ambiente festivo o licencioso? Los contenidos de la música ordinaria tienen el propósito de atrapar personas identificando necesidades o creándolas para luego venderles falsos calmantes envueltos en diversas emociones. Las disqueras buscan vender masivamente de sus nuevos contenidos y como siempre encuentran gente necesitada de estímulos, sus contenidos apuntan donde está la mayor demanda. Eso es lo que hacen ellos. Concluimos.
la música tiene un gran poder sobre el ser humano. Y mientras no se entienda que es un don de Dios para los hijos, se va a hacer con ella mercadería y se seguirá buscando mantener atados incluso a los que el Señor ya hizo libres de la falsa adoración. Cuando David tocaba el arpa, Saúl era libre de la opresión. Porque quien tocaba el arpa lo hacía con un corazón para Dios. La música tiene un poder liberador, iglesia. Cuando el propósito es honrar a Dios con ello, la música tiene un poder liberador. Pero a la vez, la música puede esclavizar cuando se usa para estimular los deseos humanos. Cada uno de nosotros escogemos qué oír. A usted nadie lo va a perseguir para ver qué oye. Usted es el que decide. Porque la música para usted puede ser un sonido de libertad o puede ser el estruendo de la esclavitud. Un mismo pueblo, recuerde esto, un mismo pueblo después de ser liberado de Egipto, con música y cantos adoró al Señor. Pero ese mismo pueblo, con música y cantos, adoró al becerro de oro. Que usted no sea uno de ellos, sino de aquellos que adoran con su corazón, con su boca y con todo el ser a Jesucristo. Él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Efesios 5, 18 al 20. Este es el último texto. Mire lo que dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Y cómo son llenos del Espíritu, amigo? Hablando entre vosotros con salmos. Salmos son canciones, recordemos. Salmos son canciones. Los himnos son canciones. Los salmos, miren, los salmos hablan de las proezas del Señor, de los hechos. Los himnos hablan de la patria celestial. Nosotros tenemos un himno aquí de nuestra tierra, y los que han tenido la oportunidad de estar fuera, o cuando nosotros vemos a nuestra nación representada en los olímpicos y que están lo más alto y suena el himno nacional, eso para nosotros nos infla el corazón, ¿verdad? Porque tenemos una patria terrenal, pero hay himnos celestiales que hablan de nuestra patria celestial. Y entonces Pablo dice: llénense del Espíritu, hablen entre ustedes con canciones que hablen de las proezas del Señor, con canciones que hablen de la patria celestial, con cánticos espirituales, es decir, llenos de la palabra. Canten y alaben al Señor en vuestros corazones. Luego viene otro: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los sonidos y palabras que exaltan al Señor nos van a llevar a experimentar la libertad que Él obtuvo por nosotros en la cruz. No se someta, iglesia, este es el consejo y el llamado del Señor: no se someta a ambientes de esclavitud. No se someta a música que a usted le va a hacer un hoyo en el alma por donde se le van a escapar los deseos de adorar y de exaltar al Señor. Por eso hay personas que tienen tanto problema para adorar al Señor, porque han estado dando vueltas alrededor de ídolos. Han estado dando vueltas y admirando gente que está hueca por dentro. Y el que adora algo y el que admira algo se vuelve parecido a eso. Los sonidos y palabras que exaltan al hombre y sus sentimientos y deseos oscuros esclavizan y desfiguran. Pero nosotros cantamos y celebramos a Cristo, y nosotros desbaratamos todo nido de sentimentalismo o de atractivos rítmicos que nos seducen a toda forma de esclavitud. Ambientes y atmósferas, acuérdese de esa enseñanza, donde como en el cielo, los hijos desde la tierra le cantamos y le adoramos solo a Él. Amén. Pongámonos en pie. Glorioso nuestro Señor.